Muy buenas noches. Les quiero platicar esta ocasión sobre el postulado básico de entidad, el cual nos va a ayudar a delimitar las operaciones económicas que es realizada por lo que nosotros llamamos empresas y que la norma de información financiera le llama entidad, porque es un concepto mucho más amplio. Entonces, les comparto pantalla y comienzo. Postulado básico de entidad. Bueno, los invito a quienes no están en el grupo de los prolegómenos a que se unan. Aquí les dejo el código QR abajo la liga. Allí estaré compartiendo el material de esta plática de los siguientes minutos. Y también suscríbanse al canal de YouTube para que les avise en automático cuando yo haya generado un nuevo video. Comienzo con esto. ¿Qué es contabilidad? Una técnica de registro. Contabilidad es una serie de pasos, de métodos, de procedimientos que tienen la intención de dejar los, los registros, de dejar registros de las operaciones económicas que realiza una entidad. Esa es la definición, podría decirles universal de contabilidad. La definición universal de contabilidad es una técnica de registro de las operaciones económicas de una entidad. ¿Cuál es el propósito de esos registros? Proporcionar información financiera de manera estructurada. Todos los registros que hacemos, al final se concluye en un reporte. Ese reporte debe tener cierta estructura. ¿Se presenta ese reporte para qué? Bueno, este reporte de manera estructurada es lo que conocemos como estados financieros. Entonces debe entenderse que el propósito o el objetivo de la contabilidad es generar estados financieros. ¿Y para qué esos estados financieros? Para tomar decisiones. ¿Cómo me fue el periodo pasado? ¿Cómo me fue el año pasado? ¿Cómo nos fue el mes pasado? ¿Seguimos fabricando este producto? ¿Ya no lo hacemos? ¿Disminuimos gastos? Etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces decimos que contabilidad es una técnica de registro que registra la contabilidad, operaciones que afectan económicamente a una entidad. ¿Con qué intención? Entregar información financiera a través de reportes estructurados conocidos como estados financieros. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Quiénes toman decisiones? Pues personas que conocemos como usuarios, usuarios de la información financiera. ¿Quién prepara esa información? El especialista, el contador. Muy bien. Hay una regla universal en contabilidad. Si afecta económicamente, se contabiliza. Si no afecta económicamente, no se contabiliza. Un ejemplo, una simple factura por 2 millones de pesos. Hay una factura por 2 millones de pesos que se expidió porque el cliente nos pidió la factura para tramitar el pago, pero nosotros no le hemos entregado la mercancía. Entonces hay una factura que tiene un efecto fiscal, pero que económicamente a la empresa esa factura no significa nada. Ni hemos recibido el dinero, ni hemos entregado el producto. ¿Qué afectación económica tiene la entidad? Ninguna. Consecuentemente, la sola expedición de facturas no se contabiliza, aunque tiene un efecto fiscal. Para las personas morales del régimen general implicará acumular esos 2 millones de pesos como ingreso. Tiene un efecto fiscal que les provocará pagar un impuesto sobre la renta, pero la información que tiene la factura, esa no se contabiliza, porque ni se ha entregado el producto, ni nos han pagado. Entonces, partimos de la regla universal. Si afecta económicamente, se contabiliza, en caso contrario, no se contabiliza. Ahora bien, aparte de esa regla universal, que es aquí en China, en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en Guatemala, en Canadá, esta regla es universal.
Si afecta económicamente, se contabiliza, si no, no. Aquí en China y en Japón. Bueno, aparte de esa regla universal, ¿existen criterios que nos ayuden a homogeneizar los registros contables? Sí, sí existen criterios. En el mundo existen distintos pronunciamientos que buscan proveer lineamientos con la intención de hacer homogéneo el registro. Es decir, esos lineamientos, esos pronunciamientos que se conviertan en un lenguaje para los contadores de determinado país, incluso del mundo. Dentro de esos pronunciamientos, en nuestro país sobresalen tres: las NIF, las NIF y US GAAP. US GAAP, que son principios estadounidenses de contabilidad. Las NIF, que son normas internacionales de información financiera. Y las NIF, normas de información financiera. Bueno, yo voy a las NIF. ¿Qué son las NIF? Son pronunciamientos normativos, una serie de reglas. ¿Qué son las NIF? Una serie de reglas que tienen una intención. ¿Cuál? Regular la preparación de la información financiera. Hagan de cuenta que en nuestro país las NIF son el lenguaje de los contadores. No estamos obligados a ocupar las NIF. Podemos ocupar NIF de acuerdo al entorno de nuestro negocio, nuestra empresa, nuestros clientes, etcétera, o US GAAP. Pero en términos generales, son las NIF. Es el lenguaje de los contadores en México para preparar los estados financieros. Entonces, ¿qué son las NIF? Pronunciamientos normativos, reglas del juego, reglas de la técnica, reglas del registro contable. ¿Quién los emitió? El CINIF, que por cierto ya no se llama Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Por su acrónimo, por sus siglas, sigue siendo CINIF, pero se le añadió la expresión de sostenibilidad, porque a partir del 2025 en nuestro país, pues ya habrán reglas del juego respecto a esas normas de sostenibilidad. Entonces, las normas de información financiera son pronunciamientos normativos emitidos por el CINIF que regulan la preparación de la información financiera contenida en los estados financieros. Es decir, nos dan las reglas del juego para preparar esos reportes financieros llamados estados financieros. Entonces, es un lenguaje para preparar los estados financieros. Así lo pronuncia el CINIF en la norma A1, párrafo IN1. Bueno, de esas normas, de esos pronunciamientos normativos, encontramos su composición, su conformación en dos grandes grupos. Las NIF se dividen en dos grupos: marco conceptual y normas particulares. Todo ese librote de las NIF está dividido en dos grupos: marco conceptual y normas particulares. Yo me apego ahorita al marco conceptual. Dentro del marco conceptual vamos a encontrar esta división: postulados básicos, que estos vienen siendo como los mandamientos para el contador. Son 8 postulados básicos. Dentro del marco conceptual también tenemos los estados financieros básicos, que son esencialmente 4 y que pueden llegar a ser 5, ¿no? El balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujo de efectivo. Los elementos que conforman dichos estados financieros, por ejemplo, el balance general o estado de situación financiera se conforma por activo, por pasivo, por capital contable. Esos son los elementos que conforman los estados financieros. El estado de resultados, ingresos, costo, gastos generales. ¿Ok? Eso viene en el marco conceptual. Nos define, nos da las bases generales de la técnica llamada contabilidad. Las bases generales del registro contable. Entonces, nos habla de los postulados básicos, los estados financieros básicos, los elementos que conforman esos estados financieros, las bases generales del registro contable
y los criterios para aplicar normas supletorias. Por ejemplo, aquí también hay supletoriedad. Las NIF no son autosuficientes. Si algo no lo encuentras en las NIF, puedes recurrir a otro marco normativo. ¿De acuerdo? A eso se refiere el marco conceptual cuando habla de los criterios para aplicar normas supletorias. Entonces, estos dos grandes grupos en los que se dividen las NIF, marco conceptual y NIF particulares, del marco conceptual podríamos decir que a su vez se divide en estos 5 aspectos o en estos 5 grupos. Muy bien. Yo voy al tema de los postulados básicos. Los postulados básicos que vienen siendo los mandamientos para el contador, la base, la columna vertebral, por eso son postulados, porque se admiten, se aplican sin dudar de ellos, constituyen la columna vertebral de los registros contables. Fíjense, son los principios fundamentales en los cuales debe basarse el reconocimiento contable, es decir, el registro contable. Reconocimiento quiere decir capturar, ¿sí? Capturar, hacer la póliza, ¿no? Como le llamamos en la práctica. Aquí tienes un comprobante de una operación, regístralo, captura. Captura la póliza, hace el registro contable. Eso se llama, para efectos de la NIF, reconocimiento contable. Entonces, dice, son los principios fundamentales en los cuales debe basarse el reconocimiento contable de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a la entidad. En español, son las reglas del juego del registro contable. Son 8 postulados básicos. Entidad económica, entidad económica, sustancia económica, negocio en marcha. Devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. Estos 8 postulados básicos, los contadores, tanto contadores públicos como auxiliares contables o técnicos en contabilidad, como les llamamos, los debemos de conocer perfectamente. Yo les estaré generando videos para platicarles de cada uno de ellos y tratar de hacer mi aportación para, pues para que se pueda explicar, entender qué son los postulados básicos. 8 postulados básicos. Yo me voy a referir a este postulado básico llamado entidad económica, a este. Entonces, fíjense, antes de entrar a ese postulado, la regla universal de contabilidad nos indica qué es lo que debe registrarse. ¿Cuál es la regla universal? Esta que les dije aquí. Esta. Si te afecta económicamente, se contabiliza. Si no te afecta económicamente, no se contabiliza. Les pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa en una sustitución de factura? Yo hice una venta en diciembre, pero ahorita cancelo la factura y la vuelvo a expedir en reposición. Sustitución de CFDIs. ¿Hay una factura? ¿Qué póliza hacemos? Ninguna, porque lo único que está pasando es cambio de factura. No haces ninguna póliza. ¿De acuerdo? Bajo esta regla universal. Entonces, esta regla universal nos dice qué es lo que se debe contabilizar. Y a su vez, los postulados básicos nos dicen cómo se debe contabilizar y cuándo, cómo y cuándo. Eso es lo que nos dicen los postulados básicos. ¿Cómo y cuándo se debe de contabilizar? Bien, ¿qué nos dice el postulado de entidad económica? Les leo algunos párrafos. Dice, la entidad económica identifica la unidad por la que obligatoriamente deben presentarse estados financieros. Ahorita les explico. Es una unidad que se puede identificar y que está representada por un conjunto de recursos y de actividades que es conducido por un único centro de control que toma decisiones sobre sus actividades. Yo les estoy enfatizando esta parte. Un conjunto integrado de recursos y actividades económicas, conducido por un único centro de control
que toma decisiones sobre esas actividades económicas. Una entidad económica es identificable cuando su personalidad es independiente de la de sus dueños o patrocinadores. Cuando las normas hablan de patrocinadores, se refieren a las no lucrativas, ¿sí? Sus socios, una asociación civil dedicada a la preservación de especies en peligro de extinción, etcétera, sus socios, la norma le llama patrocinadores. Sus socios y algunas otras personas que aportan recursos. Entonces, la personalidad de esa entidad es independiente de la de sus propietarios o patrocinadores, así como de otras entidades. Además, tiene un conjunto de recursos con estructura y operación propios encaminados al cumplimiento de fines específicos. Ahorita les explico por qué les enfatizo esto. Se asocia con un único centro de control que toma decisiones sobre actividades relevantes para el logro de esos fines específicos. Conjunto integrado de recursos y actividades económicas. La entidad económica no coincide necesariamente con la entidad jurídica. En nuestro país, en la mayoría de los casos, una persona moral es una entidad económica, pero no tiene que ser así siempre. La entidad económica va más allá de la entidad jurídica. ¿A qué me refiero? Financieramente podemos tener la SA1, la SA2, la SA3. Tres sociedades anónimas. Jurídicamente son tres diferentes, pero puede ser que si todas ellas están bajo una misma persona que decide, que controla, conforman una misma entidad. No son tres entidades, es una sola. Entonces, o puede ser al revés, puede ser que una persona moral sean dos entidades económicas. ¿Sí? Entonces, en nuestro país la mayoría de las personas morales tienen un único centro de control. Cada persona moral tiene un centro de control, un centro de mando. Consecuentemente, cada persona moral es una entidad económica, para efectos de las NIF, para efectos financieros, pero no tiene que ser así. Habrán casos en los que varias entidades económicas que son controladas por un único mando conformen financieramente una sola entidad, aunque jurídicamente sean distintas personas morales. O incluso, ahorita voy con la persona física. Bueno, puede ser una entidad jurídica o una parte de ella, o bien puede ser el conjunto de varias entidades jurídicas. Entonces, entidad económica pueden ser varias personas morales o una persona moral puede ser varias entidades económicas. ¿Sí? Aunque, les reitero, en nuestro país, en la mayoría de los casos, cada persona moral es una entidad económica. Sin embargo, una entidad económica puede o no tener personalidad jurídica. Incluso eso puede ser, ¿eh? Que económicamente sea una entidad, pero jurídicamente no existe como persona moral, etcétera. Por lo tanto, delimitar la entidad económica puede ser difícil en ciertas circunstancias, tales como cuando no es una entidad legal o cuando no está integrada por entidades ligadas por una tenencia de capital, sino por un contrato. Bueno, en atención a su objetivo, hay dos tipos de entidades, las lucrativas y las no lucrativas. Las lucrativas que buscan generar ganancias para los accionistas, para los socios. Oye, yo invierto mi dinero para que constituyamos una persona moral, pero con la intención de que cada año me estés generando rendimientos, utilidades. Esa es una lucrativa. No lucrativa cuando su objetivo es la consecución de fines principalmente de beneficio social. Aquí varias personas se asocian, se juntan, invierten su dinero, pero no con la intención de ver ganancias, sino con la intención de crear una empresa, una entidad, una persona moral que se dedique a hacer obras de beneficio público. ¿Ok? Bueno, ahorita les hago un resumen, pero miren, vamos con la persona física. La entidad persona física se circunscribe a una unidad de negocios independiente de su propietario. Esto es muy importante.
por lo que solo deben incluirse en los estados financieros los activos, pasivos, capital contable, ingresos, costos y gastos del negocio o los negocios que estén bajo su control. Mucho ojo con la persona física. Fiscalmente, puede ser que una persona física tenga el régimen fiscal de actividad empresarial y profesional. No sé, ¿qué les gusta? Una ferretería. Puede ser que esa persona física tenga ingresos por arrendamiento, da departamentos o locales en renta. Y puede ser incluso que esa persona física tenga ingresos por, ¿qué les gusta? Vamos a poner aquí por intereses. ¿Sí? Bueno, fiscalmente son tres regímenes distintos. Son tres regímenes fiscales distintos. Financieramente es una sola entidad, una entidad. Por lo tanto, los estados financieros deben de traer toda la información de actividad empresarial, la información de arrendamiento, la información de intereses como negocio, ¿sí? Incluso puede ser que esta misma persona tenga ingresos a través de plataformas digitales. Entonces, vende hamburguesas a través de aplicaciones. Fiscalmente son cuatro regímenes distintos. Financieramente es una sola entidad. Sus estados financieros, es que eso nos lleva al tema de la entidad. Sus estados financieros no son cuatro, son uno solo que engloba todo. ¿Sí? Es una sola entidad. ¿Por qué? Porque este es el centro de mando, la persona física. Ahora bien, resumiendo, el postulado entidad nos ayuda a delimitar, pone un cerco, pone un cerco, un muro invisible, pero que está presente. Únicamente se contabilizan las operaciones que tienen que ver con el negocio. Me regreso. ¿Se acuerdan que aquí les subrayaba, por ejemplo, una, es una unidad identificable representada por un conjunto integrado de recursos y actividades económicas? Actividades, fines específicos. ¿A qué me refiero con ese énfasis? Tanto en una persona moral como en una persona física. A veces las personas morales, los dueños, gustan de pedir facturas por operaciones que no tienen que ver con el negocio. Ejemplo, ya empezarán las clases dentro de un par de semanas, van y surten la lista de útiles, 1,000, 2,000, 3,000 pesos, piden factura y se le entregan al contador de la empresa. El postulado básico de entidad pone un cerco, un muro invisible, pero que debe de ser impenetrable. El postulado básico de entidad nos dice, esas facturas no se contabilizan, no tienen que ver con el negocio. Oye, pero el dinero salió del negocio. Sí, el dinero salió del negocio, pero eso ni es costo ni es gasto. Esa papelería no tiene que ver con el negocio, eso no se contabiliza aquí. A lo mejor vas a crear un deudor porque el dueño sacó el dinero. Cuando toque repartirle dividendos, tienes que hacer el ajuste. Si no, tu estado financiero te va a estar reportando información incorrecta, adulterada. ¿Sí? Entonces, ingresos, costos, gastos, activos y pasivos relacionados con las actividades del negocio. Eso es lo que nos lleva el postulado de entidad, a poner un marco. Y en el caso de persona física, con mucho más razón. En el caso de una persona física, recomiendo la apertura y manejo de dos cuentas bancarias. Les voy a decir por qué. Y de hecho, esta plática nace a raíz de una inquietud de las preguntas que plantearon hace algunas semanas, solo que no había tenido oportunidad de grabarles el video, respecto, por ejemplo, de las deducciones personales de una persona física.
Por ejemplo, las colegiaturas. Las colegiaturas es una deducción fiscal, pero no tiene que ver con el negocio, salvo que sean colegiaturas de hijos de trabajadores, es decir, que la empresa, persona física, otorga esa prestación, becas educacionales, ahí sí tiene que ver con el negocio. Pero si son las colegiaturas del hijo del dueño, eso no tiene que ver con el negocio. Contador, pero el dinero sale del negocio. Sí, el dinero sale del negocio, porque ese dueño no tiene otra cuenta bancaria. Pero déjenme, les leo esta lámina y ahorita les explico. En el caso de una persona física, para cumplir con el postulado de entidad, para que solo estemos contabilizando las operaciones del negocio, recomiendo la apertura y manejo de dos cuentas bancarias. Una para las actividades del negocio, la llamada empresarial, y otra para lo personal. Es saludable separar el negocio de lo personal para no perdernos en la correcta aplicación del postulado de entidad económica. No es un tema fiscal, ¿eh? El abrir dos cuentas bancarias no es para darle la vuelta al fisco, no, no es un tema fiscal. Las dos cuentas son fiscales. El SAT puede fiscalizar, revisarnos las dos cuentas. Aquí no es un tema para esconderle al SAT, no, no es un tema fiscal, es un tema financiero. Ambas cuentas son fiscales. ¿Se deberá evitar que a la cuenta bancaria personal, a esta, se deposite dinero si no viene de la cuenta empresarial, el cual es un recurso económico que ya pagó impuestos? Entonces, yo tengo bancos uno y tengo bancos 2. Todos mis ingresos, ventas, costo, etcétera, que tengan que ver con el negocio, caen aquí. Todo el dinero cae aquí. Terminó el mes, el semestre, el bimestre, el trimestre, el año, como lo quiera manejar la persona física, y saca dinero de aquí que ya pagó impuestos y lo pasa para acá. Y el dinero que está aquí es para sus gastos personales. Pero en esta cuenta no entra dinero que no venga de aquí, de la que ya pagó impuestos. Pudiera darse el caso, como les comento aquí, el donativo de algún hijo, padre o cónyuge. Vamos a pensar que esta es el negocio del hijo y le dice el papá en diciembre: oye, mi hijo, fíjate que la empresa, tenemos casos así en el despacho, la empresa me da un bono de 200,000 pesos, te voy a regalar 50,000 pesos, y el papá le deposita al hijo. Ese es un donativo que está exento de impuestos. Bueno, ese sí viene de una cuenta ajena, no viene de la cuenta empresarial, cae directamente a la cuenta personal, pero esa está exenta. Bajo ciertas cantidades se tiene que informar al SAT. Este hijo le informaría al SAT, pero eso no paga impuestos. O puede ser, por ejemplo, un préstamo bancario personal. La persona física quiere comprarse una casa y pide un préstamo personal al banco, hipotecario. El dinero cae aquí. Ese es un préstamo, no paga impuestos. O venta de casa-habitación, su casa particular, su casa personal, la vende, el dinero cae aquí. Pero fuera de esos casos que están debidamente especificados y controlados, todo el dinero que entra a la cuenta 2 viene de la cuenta 1. Y entonces, fíjense, ¿qué registro contable haríamos? Cuando sale de la cuenta 1 o del banco 1, abonamos y cargamos capital. Es como una especie de retiro, como una especie de retiro. Entonces, esta es el registro contable en el negocio. Abonamos bancos porque se va a la cuenta número 2, que es la personal, y cargamos capital. Ya, ¿sí? Y ya en la cuenta 2 ya es un tema personal, de ahí paga las colegiaturas de los hijos, sus alimentos, sus viajes, su diversión, todo lo personal de la cuenta, y ya no está revolviendo con el negocio. Y aquí les hago una pregunta. Las deducciones fiscales personales, como la que les comento, colegiatura, ¿deben pagarse con la cuenta empresarial o la personal? Es la personal. La empresarial es para temas del negocio, salvo que tenga que ver con prestaciones a los trabajadores. ¿Sí? Bueno, ¿se contabilizan? La respuesta es no.
Esas deducciones fiscales personales no tienen que ver con el negocio. A eso nos lleva el postulado básico de entidad, a poner un cerco. Oye, ¿tiene que ver con el negocio? Sí, se contabiliza. Pero esas deducciones fiscales personales no tienen que ver con el negocio. Si tienen un efecto fiscal, pero no tienen que ver con el negocio, no se contabilizan. ¿Sí? Pero, ojo, retiramos el dinero de la cuenta 1, ¿no? Hagan de cuenta que a fin de mes dice el dueño del negocio. ¿Sabes qué? A ver, le dice a su secretaria o a su contador. ¿Cuánto tenemos en la cuenta? Fíjate que hay $500,000. Vendimos 1,000,000, pero gastamos 500,000 y te queda 1,000,000. Ya pagamos impuestos. Ah, ok, dice el dueño. De ese $500,000, yo puedo seguir operando con $200,000. Así es que sacamos 300,000. Déjame 200 para que el negocio siga marchando y sacamos 300,000. Esa es mi ganancia. Ese es dinero mío. Ya pagó impuestos. Ya puedo hacer con ese dinero lo que yo quiera. Sácalo de la cuenta empresarial y lo mandamos a la cuenta personal. Y de ahí puede pagar sus deducciones personales. ¿Qué registro contable se hace cuando se saca de la cuenta empresarial y se lleva a la cuenta personal? Pues se abona a bancos y se carga capital. Y ya, eso es todo lo que se hace en la contabilidad de negocio, y ya lo que sucede con esas deducciones, con ese dinero en lo personal, ya no es parte de la contabilidad, por lo menos ya no de la entidad. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Cuídense. Dios los bendiga.